Pues buenos días, gracias por acudir a esta convocatoria que hacemos desde Aragón Existe y Teruel Existe para hablar o manifestar nuestra posición y comunicar algunos acontecimientos respecto al retorno de las pinturas murales de Sigena en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. Estamos asistiendo lamentablemente a una sucesión de maniobras de dilación que lo que parecen tener como objetivo final es dificultar o posponer todo lo posible la vuelta de estos bienes expoliados en su momento y como nosotros, como habéis conocido y hemos manifestado muchas veces, nos oponemos radicalmente a que eso no sea así, no se cumpla la sentencia o se intente dilatar en todo lo posible estas cuestiones. Me acompaña Valero Aguayos, es el coordinador general de Aragón Existe, es alcalde de Estada, en el Somontano de Barbastro, y es un poco quien va a exponeros las acciones que ha decidido tomar Aragón Existe y también el grupo Aragón Teruel Existe en relación con este retorno de las pinturas murales de Sigena. Valero. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esta rueda de prensa queremos decir que es porque hay que recordar y exigir algo tan evidente como que una sentencia debe cumplirse. Queremos también remarcar que esto no es un anticalatalanismo, o sea, no somos para nada anticatalanistas y no es una reivindicación en contra de los catalanes. Lo que pedimos es que, simple y llanamente, que se cumpla una sentencia. Este ha sido un proceso que lleva décadas en el que Aragón ha ganado todas las sentencias, incluso todo el proceso de sentencias vaticanas. Esto ha pasado con la justicia civil, pero también con la justicia vaticana. El retorno de las obras al monasterio de Sigena pues es un derecho que necesita, que tenemos que reivindicar y que exigir desde el Grupo Parlamentario Aragón Existe y también desde Aragón Existe y Teruel Existe. No podemos aceptar dilaciones en el cumplimiento de esta sentencia y estas dilaciones están basadas en excusas técnicas, en la utilización de argumentos disfrazados de una racionalidad que nos plantea muchas dudas. Más cuando se habla del riesgo de trasladar unos murales, sabiendo que estos han sido transportados en 11 ocasiones con anterioridad en los últimos años. Se han trasladado en épocas, además, con peores medios que los que tenemos ahora, y han desarrollado aspectos y medios de mantenimiento del transporte. O sea, se ha mejorado esa posibilidad de traslado. Los murales han cruzado océanos y ahora mismo nos dicen que no pueden trasladarse 250 kilómetros desde Barcelona a Villanueva de Sigena, en Huesca. No se puede descolgar de donde han estado instalados cuando durante 7 años estuvieron desmontados. Todo esto lo que trasluce es una condescendencia insoportable hacia los aragoneses. Vienen a decir que no sabemos cuidar de nuestro patrimonio. Ya está bien de que se nos trate a los aragoneses como si no tuviéramos conocimientos o fuéramos unos incapaces. Aragón tiene técnicos lo suficientemente preparados para asumir la conservación de las obras y esta motivación no puede ser la excusa que les permita saltarse las sentencias. Por eso no vamos a arreglar. Por eso, desde Aragón Existe, convocamos a la ciudadanía, a los movimientos sociales y a los demás partidos políticos a una concentración en el Museo Nacional de Arte de Cataluña para exigir la vuelta de estas obras. Vamos a empezar conversaciones con los agentes sociales para que se sumen a esta propuesta que nace hoy aquí desde las Cortes de Aragón. Aprovechamos para pedir a los medios de comunicación que nos ayuden para dar difusión a nuestra iniciativa, de forma que se puedan sumar todos aquellos que lo deseen y anunciar que en próximas fechas y después de las diversas comunicaciones anunciaremos la fecha que hemos decidido con las asociaciones civiles para esa manifestación en el Museo de Barcelona. Por otra parte, desde el Grupo Parlamentario también hemos realizado una serie de iniciativas que se concretarán esta misma semana. Por ejemplo, la pregunta del presidente del viernes, la que le corresponde al Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, versará sobre este tema, sobre cuál es la posición del Gobierno de Aragón, qué va a hacer para exigir ese retorno inmediato. Y también mañana jueves, hay una PNL en relación con Sigena. No es estrictamente este tema, es un tema colateral, es el tema del patrimonio paisajístico, el entorno paisajístico del monasterio
puede ser, hay que intentar preservarlo y no atacarlo con la implantación de desordenada de determinadas renovables, pero que tiene mucha relación también con este tema. O sea, no vamos a cejar en este empeño. Nosotros, obviamente, nos sumamos a la convocatoria de esta concentración a las puertas del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Recalcamos que no es una acción de anticatalanismo, es simplemente la exigencia del cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo. Hemos entendido hasta ahora que las discrepancias que podían haber en un Estado democrático podían solventarse en caso extremo en los medios judiciales. Hemos dado todo ese tiempo que ha habido para que esto se solventase, y cuando judicialmente está clara ya una posición, está clara ya un argumento y una razón, lo que no entendemos, lo que no vamos a admitir es que se argumenten o se atribuyan o se hagan maniobras de dilación que dificulten o incluso en caso extremo llegasen a imposibilitar el cumplimiento de esta sentencia. Nosotros creemos, y así se demostró en el mismo cuerpo del proceso judicial, que estas obras se pueden trasladar perfectamente con todos los medios de seguridad, la tecnología actual lo permite, son obras que están montadas sobre soportes que se pueden trasladar, con lo cual todo lo demás entendemos que no son excusas, sino excusas de mal pagador que no vamos a admitir. Y por eso convocamos a toda la ciudadanía aragonesa a que se concentre entre las puertas del Museo Nacional en Barcelona para exigir el retorno inmediato de estas obras a Aragón. No es anticatalanismo. Cataluña para nosotros es una comunidad que incluso en muchos otros aspectos la admiramos, pero no podemos consentir que una cuestión que ha hecho ya todo el proceso, todo el recorrido judicial, que se han solventado todos los recursos, que todos han sido favorables a Aragón, no se quiera cumplir. Y entendemos que eso no es justo, y entendemos que podemos estar acompañados en esta convocatoria de todas aquellas formaciones, de todos los agentes sociales, económicos, partidos políticos de la comunidad aragonesa, porque hemos de ser capaces de llevar allí, donde mucha gente que comparte esta posición, que estas obras deben retornar en el más breve plazo posible y, en todo caso, dentro de este mismo año. Muchas gracias. Yo dos pequeños apuntes. Por un lado, no sé si no me he enterado, pero esta concentración tiene una fecha o barajan una fecha, entiendo que tiene que ser algo inminente en este mes. Y por otro lado, el Partido Popular planteaba que se hiciese aquí un pleno extraordinario para este tema, ¿no?, para debatir sobre una postura común conjunta de los partidos sobre esta situación. No sé si ustedes lo apoyarían. Sí, nosotros, si se convoca un pleno extraordinario, que tendría que ser extraordinario porque tendría que ser ya en el mes de julio, en relación a este tema, lo apoyaremos y nos parece bien. Realmente el Parlamento catalán tuvo un pronunciamiento hace unas semanas a este respecto. Creemos que desde el Parlamento aragonés, desde las Cortes de Aragón, se debe mostrar también una posición al respecto, y apoyaremos la celebración de ese pleno extraordinario. En cualquier caso, nosotros creemos que la sociedad civil también debe manifestarse. No creemos que esto deba quedarse solo en la oscuridad de los argumentos técnicos, porque muchas veces cuando se reduce a argumentos técnicos, todos sabemos que detrás hay una segunda intención, y lo que queremos poner encima de la mesa es que no nos van a colar esa segunda intención, ¿no? Es decir, que nosotros, la sociedad aragonesa, va a exigir que se cumpla la sentencia. Si hay que ir allí a reclamar, lo iremos, simplemente es manifestar nuestra posición. La fecha se decidirá en función de todos los convocantes que se quieran adherir a esta convocatoria, y esperamos que pueda ser lo más breve posible, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias por asistir, y nos vemos en el próximo pleno. Gracias. Gracias.